el desarrollo de la dentición. ¿Se recuerdan? El desarrollo de la dentición infantil. ¿Chicos? Sí, doctor, por ahí vamos. Ok. Entonces, habíamos dicho que entre los 24, alrededor de los 2 años y medio, el paciente, permítanme, voy a apagar la cámara y vamos a compartir la pantalla. Ok. Ok, habíamos dicho que alrededor de los 2 años y medio, ya nuestro niño, nuestro paciente, el niño en general ya tiene la dentición infantil completa. La dentición infantil completa consta de los 2 incisivos primarios, el canino primario, la primera y la segunda molar primaria. Luego, entre los 2 años y medio, hasta alrededor de los 5 años, el cuerpo o los maxilares de nuestro niño, del niño, van a empezar a desarrollarse de tal manera que no va a suceder ningún cambio significativo, pero sí van a haber existiendo cambios mínimos, tal vez a simple vista imperceptibles, pero van a continuar desarrollándose los maxilares de tal manera que se están preparando para la presencia de las piezas permanentes. En el caso de la zona retromolar, la rama ascendente de la mandíbula va a empezar a modificarse. Se crea un cojinete retromolar, es decir, se empieza a formar o se empieza a despejar la zona de la rama ascendente de la mandíbula, dando paso a mayor hueso para que pueda erupcionar la primera molar permanente, inferior y superior. Los maxilares empiezan a aumentar de tamaño, empiezan a aumentar de grosor y luego los dientes primarios también van desgastándose de tal manera que la mandíbula pueda avanzar en un sentido mesial. Y este plano poslactal recto se va a transformar en un escalón ya sea mesial o distal. El plano poslactal recto es una línea imaginaria que se forma en la superficie distal de las segundas molares primarias. Con el paso del tiempo, estas piezas primarias empiezan a desgastarse, las cúspides empiezan a achatarse y los dientes empiezan a volverse más lisos. Las molares sobre todo empiezan a volverse más lisas, más planas. Eso sirve para que la mandíbula pueda avanzar mesialmente, pueda seguir creciendo y alcanzando esa posición adecuada de una manera mucho más fácil. Este segundo deslizamiento, este avance debido al desgaste de las cúspides, se llama segundo avance fisiológico de la oclusión. ¿Ok? ¿Se recuerdan entonces cuándo fue el primer avance fisiológico de la oclusión, chicos? ¿Se recuerdan ustedes? Al momento de la erupción de la primera molar permanente. Mari. No, no es eso. El avance fisiológico. ¿Cuándo es que se da el primer avance fisiológico? A los 12 y 16 meses. No en qué meses se da, no me interesa eso ahorita, sino cuándo, en qué momento se desarrolla el primer avance fisiológico. Con la erupción en las primeras molares infantiles. No. El primer avance fisiológico no se recuerda, muchachos.
rodete gingival. Perdón, no lo escuché. Cuando rodete gingival. En esa época, sí, correcto, en esa época. ¿Y qué es lo que lo desata? ¿Por qué se da o qué es? La erupción de las primeras molares, doctor. ¿Perdón? Cuando se da la erupción de las primeras molares, ahí se va a dar el primer levantamiento fisiológico. No, yo no estoy hablando del levantamiento fisiológico, eso sí que tú has dicho es correcto. Yo estoy hablando del avance mesial de la mandíbula. Porque aquí tenemos el segundo avance fisiológico de la oclusión. Eso quiere decir que hubo un primero. ¿Cuándo se dio ese primero? Cuando la mandíbula empieza a desplazarse hacia adelante. Exactamente. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo sucede ese desplazamiento? Es El avance cuando el fisiológico bebé... significa eso, un desplazamiento mesial de la mandíbula. Eso significa. Pero ¿cuándo se da ese avance fisiológico? Doctor, ese avance fisiológico es inducido cuando el bebé se empieza a amamantar. Exactamente. Ahí es donde se da el primer avance fisiológico. ¿Quién lo dijo? Yo, doctor Mario. Muy bien, Mario. Correcto, al fin. El primer avance, si estamos hablando ahorita del segundo avance fisiológico de la oclusión, quiere decir que hubo un primero. Y el primero se da cuando el niño empieza a amamantar. Yo estuve hablando precisamente de la importancia de la lactancia. La importancia de la lactancia tiene un montón de connotaciones y una de ellas es en el desarrollo de la oclusión. Y en el desarrollo de la oclusión sirve porque estimula el crecimiento y un avance natural que debe de tener la mandíbula hacia mesial. Y ese avance fisiológico se da porque cuando el bebé nace con una mandíbula en una retroposición, una mandíbula bien pequeña, desplazada hacia distal. Eso era porque facilitaba el nacimiento, el paso a través del canal intrauterino. Pero la mandíbula no puede quedar en esa posición. Entonces, la mandíbula debe de estimularse y avanzar hacia mesial. Ese avance fisiológico se da justo en el momento cuando el niño empieza a lactar. Cuando el niño está lactando, ese movimiento hacia adelante y hacia atrás estimula la musculatura, estimula los sentidos, estimula el crecimiento de la mandíbula y se da el primer avance fisiológico. Ahí es donde se da el primer avance fisiológico. Ahora, el segundo avance fisiológico se da entre los 3 y los 5 años. ¿Cuándo? Cuando empiezan a desgastarse las cúspides de las piezas temporales, de las piezas primarias. Estas cúspides empiezan a quedar o estas molares o estos dientes empiezan a quedar planos, empiezan a quedar achatados y eso facilita el deslizamiento de la mandíbula en dirección hacia mesial. Y es así como se da el segundo avance fisiológico. Ustedes han escuchado varias veces que muchos padres escuchan a sus hijos quejarse del rechinamiento, que tiene rechinamiento. Seguramente ya lo han escuchado o lo van a escuchar cuando lleguen a clínicas y empiezan a hacer las historias clínicas. El rechinamiento en esa edad, hay algunos libros que dicen incluso que tienen una relación con la presencia de, ¿cómo se llaman estos? De parásitos. Pero en realidad hay otros libros, y yo soy más de esta idea, de que ese rechinamiento es un rechinamiento fisiológico que está preparando el desarrollo o el avance fisiológico mandibular. ¿Ok? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, doctor. Ok. Vale, entonces, entre los 6 y los 7 años comienza la primera fase de cambio dental. La primera fase de cambio dental significa
que van a empezar a desaparecer las piezas primarias, las piezas de leche empiezan a aflojarse, las raíces se van a ir reabsorbiendo o van a ser reabsorbidas por las piezas permanentes y comienzan a, según la época, según la edad del paciente y según el propio desarrollo, o perdón, según el desarrollo propio de cada niño, de cada individuo, así se va a ir perdiendo una u otra pieza en un determinado mes. Lógicamente hay una cronología, la cual nos va indicando cuándo van cambiándose cada una de las piezas, pero esta cronología puede variar en algunos meses y eso va a depender del desarrollo propio de cada individuo. Doctor, disculpe, no se ve la presentación. No sé si es mi problema. Permítame. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Permítanme. ¿Y ahora ven la presentación? Sí, doctor. Ok. Vale, les estaba comentando que estamos hablando del segundo avance fisiológico de la oclusión que se da con el desgaste de las piezas primarias. A todo esto se le conoce como una pausa dental. Una pausa dental quiere decir que entre los 3 y los 5 años no va a haber ningún cambio significativo. Eso ya se los había mencionado anteriormente, es decir, ningún cambio perceptible. Los huesos se van agrandando, van aumentando de tamaño, van creciendo. El rostro del niño va adquiriendo otras dimensiones, ya deja de verse tanto como un niño pequeño y comienzan a cambiar un poco las facciones. Pero básicamente, o dentalmente hablando, no va a haber ningún cambio. Luego les decía que entre los 6 y los 7 años comienza la primera fase de cambio dental. En la primera fase de cambio dental ocurre que se van perdiendo o comienzan a perderse las primeras piezas primarias. Esas piezas de leche, esas piezas deciduas empiezan a aflojarse al irse desgastando o al irse perdiendo la longitud de la raíz. Esta raíz es reabsorbida por los dientes permanentes, los cuales en la mayoría de los casos están bien alineados con el diente primario. En otras ocasiones, cuando esto no sucede, entonces el diente permanente puede erupcionar, ya sea ectópicamente por vestibular o por lingual, y parte de la raíz del diente primario, parte es reabsorbida, pero la otra parte que no es reabsorbida hace que estas piezas primarias estén todavía presentes en boca. Esta primera fase de cambio dental comienza siempre en el sector anterior, con las piezas, con los incisivos. Además, ocurre también el segundo levantamiento fisiológico de la oclusión, y esto se va a dar con la erupción de las molares permanentes. Las primeras molares permanentes empiezan a erupcionar, y si ustedes se fijan, muchas veces estas erupcionan cúspide con cúspide. Este también se conoce como erupción tête à tête, de un término francés, tête à tête, que significa erupción cúspide con cúspide. ¿Ok? Esta erupción cúspide con cúspide es la erupción natural que se da con las primeras molares permanentes, pero después de que se ha formado un escalón mesial, en este caso, las piezas van adquiriendo ya su posición
definitiva. ¿Se recuerdan que nosotros habíamos hablado del plano poslactal recto anteriormente aquí? ¿Se recuerdan? ¿Sí? A la edad de los 5 años tenemos un plano poslactal recto, ¿sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ok, ok. Entonces tenemos aquí el plano poslactal recto, pero con el avance fisiológico de la oclusión, este plano poslactal recto va a cambiar a un escalón, ya sea un escalón mesial o un escalón distal. Según sea ese escalón, así van a acoplarse las molares permanentes. Las primeras molares permanentes erupcionan en una posición tête a tête o en una posición cúspide con cúspide, y estas adquieren su posición guiadas por este plano poslactal. Perdón, por este escalón, ya sea escalón mesial o escalón distal. ¿Ok? Luego, alrededor de los 9 años, ocurre la segunda fase de cambio dental. La segunda fase de cambio dental va a ocurrir con la erupción de las premolares y la erupción de los caninos. Entonces, con la erupción de estas otras piezas, miren, a esta edad, a los 9 años, ya las molares permanentes, las primeras molares permanentes han adquirido su posición final. Y esta posición inicial en la cual ha erupcionado un cúspide con cúspide cambia y varía según el escalón que las molares primarias hayan tenido o se haya desarrollado con ellas. Alrededor de los 9 años comienzan perdiéndose las molares primarias. Comenzamos con la primera molar superior, seguida de la primera superior, seguida de la primera molar inferior, y luego ocurre una alternativa, una variante en la cual hay erupción de las segundas premolares y por último los caninos, comenzando con el canino inferior y terminando con el canino superior, o puede haber una variación en la cual comienza con las primeras premolares, continúa con caninos y por último las segundas premolares. Esas son las dos variantes. Pero regularmente o lo más común es las primeras premolares, segundas premolares y por último los caninos. El canino inferior es el primero y el canino superior es el que le sigue. Muchas veces ustedes han visto niños o pacientes en los cuales el canino superior erupciona ectópicamente, es decir, sale montado. Esa erupción de ese canino superior es porque ha habido pérdida de espacio y al ser el último diente en erupcionar, digamos, el último diente que hace un cambio dental, perdón, que va a sustituir a otro, a un primario, ya no encuentra el espacio suficiente y erupciona ectópicamente, erupciona montado, y el paciente tiene un aspecto no muy agradable. Todo esto ocurre alrededor de los 11 años, esa erupción dental que yo les estaba mencionando. A los 12 años y medio, comienzan a erupcionar las segundas molares permanentes, para que a los 12 años y medio, a máximo 13 años, tenemos que tener la dentición permanente completa, exceptuando las cordales. A los 13 años ya podemos tratar a nuestro paciente en base a su dentición como un paciente adulto. Ya deben de estar todas las piezas permanentes presentes en boca, exceptuando las cordales.
Aquí podemos, vamos a ver dos diagramas en el cual tenemos la erupción de las últimas, la pérdida de las últimas molares primarias o segundas molares primarias que van a ser sustituidas por los segundos premolares. Esos segundos premolares van a empezar a erupcionar al igual que el canino superior permanente va a empezar a erupcionar. Estos van a empezar a erupcionar y muchas veces erupcionan en esta misma posición, en una posición de cúspide con cúspide. Y esa posición de cúspide con cúspide va a ir variando o va a modificarse según las vertientes internas y externas que tengan cada una de las piezas y según el plano que me vayan ocasionando o que me hayan ocasionado las piezas molares primarias, ya sea un escalón mesial o un escalón distal. Ustedes se recuerdan de la zona de Cork. Bueno, a esta zona se le conoce con varios nombres. Se le conoce también, se le conoce como espacio de deriva o zona de sostén de Courthouse, y es esa diferencia que existe entre el diámetro mesiodistal de las piezas primarias versus el diámetro mesiodistal de las piezas permanentes. ¿Ok? Y a ese espacio que nosotros tenemos, esa diferencia de espacio se le conoce como zona de sostén de Courthouse o espacio de deriva. Para el maxilar tenemos un sobrante de espacio de casi 1 milímetro de grosor, de 1 milímetro de diámetro. Este espacio va a ser de casi 1 milímetro de diámetro. Y en la mandíbula este espacio es de 1.7. Es decir, que si el niño en su infancia, por X o Y razón, ha perdido espacio mesiodistalmente, este espacio tenemos, para que las piezas permanentes logren erupcionar en ideales condiciones, tenemos todavía que para los maxilares casi 1 milímetro y para la mandíbula 1.7 milímetros. ¿Ok? Vaya. ¿Todo bien hasta el momento, muchachos? Sí, doctor. Chicos, ¿no hay preguntas hasta el momento? ¿Todo claro? Vale. Vamos a ver cómo son algunas de las características que debe de tener la dentición infantil. La dentición infantil, la arcada, debe de tener una forma de semicírculo o debe de ser ovoide. La arcada es esa línea imaginaria que forman las cúspides externas, las cúspides vestibulares de todas las piezas. Esa línea imaginaria o esa arcada debe tener una forma de semicírculo o debe de ser ovoide. Deben de existir idealmente espacios primates. ¿Se recuerdan qué son los espacios primates? Sí, doctor, son los espacios entre los dientes que en los adultos se les conoce como diastemas. No. ¿Alguien más? ¿Alguien más que sepa algo más? Que me diga otra cosa. El espacio que está entre el canino y la... La escuché entrecortada, perdón. ¿Puede repetir? Entre el canino y la primera...
Fíjese que se le escucha entrecortado, pero no entiendo yo que me está describiendo a dónde está el espacio, los espacios primates. Eso está bien, pero me gustaría, antes que me describa dónde están, me gustaría que si ustedes saben qué son esos espacios primates, porque su compañero me dijo que son conocidos en los adultos como diastemas. ¿Alguien sabe qué son los espacios primates? Son los espacios que dan los dientes primarios para que salgan los permanentes. Es un espacio que existe, pero no en los dientes primarios en general, sino que son espacios que se descubrieron por primera vez en monos, y por eso se llaman espacios primates, que están específicamente en distal de los incisivos superiores y en distal de los caninos inferiores. Esos espacios lo que tienen que tener o sirven es un espacio de reserva que existe en esas piezas. Es un espacio de reserva que tiene la naturaleza para que puedan erupcionar las piezas permanentes. No son los espacios generalizados, sino que están ubicados precisamente en distal de incisivos superiores, laterales, en distal de los incisivos laterales y en distal de los caninos primarios. Y esos fueron descritos o fueron descubiertos en monos y por eso llevan ese nombre de espacios primates. ¿Ok? Luego, la dirección del eje longitudinal de las piezas primarias es prácticamente perpendicular al plano oclusal. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los dientes primarios están prácticamente en una posición vertical sin ninguna inclinación al plano oclusal. Luego, el plano oclusal no presenta ninguna curva de compensación o curva de Spee. Son prácticamente, deberían de ser prácticamente recta. Los dientes pueden presentarse alineados con y sin espacios generalizados. Los incisivos y molares superiores ocluyen o se montan sobre los inferiores en sentido linguovestibular. Eso quiere decir que los de arriba van a cubrir a los de abajo. Las arcadas van a limitar distalmente con la tuberosidad del maxilar y con la rama ascendente de la mandíbula. Van a presentar un plano terminal recto o un plano poslactal. Y generalmente hay un engranaje agudo entre las arcadas dentarias. Estas son características que nos van a determinar una dentición primaria. Cuando ya estas características no están presentes, la dentición deja de ser una dentición primaria y comienza a convertirse en una dentición mixta. ¿Tienen alguna pregunta de todos estos puntos, muchachos? Chicos. No, doctor. Ok.
Aquí tenemos dos imágenes. Una imagen superior y una imagen inferior. Quiero que me digan cuál imagen es adecuada y cuál imagen no es adecuada. O si ambas son adecuadas o si ambas son inadecuadas. ¿Están viendo las imágenes? ¿Es correcta esta una dentición infantil? ¿Es correcta? Chicos. Chicos, ¿es correcta esta dentición infantil? La primera creería que sí, doctor. La segunda, que está en blanco y negro, parece que no tiene suficiente espacio. La primera parece que sí, la segunda no tiene suficiente espacio. Sí, la que está en blanco y negro. Esa. Ajá, correcto. Vale, si se recuerdan, por eso les traigo a colación ambas imágenes, porque tanto la de arriba como la de abajo son imágenes adecuadas o correctas en una dentición infantil. Ahí a eso se refiere la número 5, el punto número 5. Los dientes pueden presentarse alineados con y sin espacio. Aquí tenemos espacios y aquí tenemos una dentición sin espacios. Tanto esta dentición como esta dentición, ambas son correctas. ¿Cuál tiene más ventaja una sobre otra? ¿Quién me dice eso? La imagen que está a color. ¿Tiene? La imagen que está a color. ¿Por qué? Porque tiene más espacios generalizados y significa que va a haber más espacio para la erupción de los dientes permanentes. Exactamente, correcto. Muchos papás le van a decir, mire qué bonito le salieron los dientes a mi hijo, todos pegaditos, todos alineados, pero cuando ya le salen los dientes permanentes, salieron ya todos montados. ¿Qué sucedió? Sucedió que el paciente en estas condiciones trae, o en esta situación trae una condición desventajosa frente a un paciente o frente a un niño que está con esta condición. Al tener mayor espacio entre las piezas, existe mayor probabilidad de que las piezas permanentes puedan erupcionar sin ningún obstáculo, sin ningún contratiempo. ¿Ok? Entonces, es mejor una erupción, una situación en la cual los dientes están con múltiples espacios entre sí, que una situación en la cual el paciente no tiene espacios entre sus piezas. ¿Ok? Hablábamos de los espacios primates, son unos espacios que existen en superior, en distal de los incisivos laterales y en inferior, en distal de los caninos. Estos espacios primates son espacios generalmente mucho más grandes que los espacios que existen entre los diastemas, o que los espacios que existen entre las demás piezas, perdón. ¿Ok? En cuanto a la posición o erupción de las piezas primarias, lo que les decía que la erupción de esas piezas es perpendicular al plano oclusal, se refiere a la posición o al eje longitudinal de las piezas primarias, en la cual en los permanentes erupcionan con una cierta inclinación, pero las piezas primarias erupcionan totalmente con un eje longitudinal perpendicular al plano oclusal. A eso se refiere el eje longitudinal, a eso se refiere la erupción de las piezas primarias en sentido
perpendicular al plano oclusal. Vaya. Vamos a hablar un poco acerca de la relación molar. La relación molar va a determinarse según el plano terminal recto de las molares o plano postlactal recto de las molares primarias, de las segundas molares primarias. Estas sí determinan que hay un plano postlactal recto cuando las piezas permanentes erupcionen. Muchas veces estas van a adquirir su posición final debido a que las piezas debido al desgaste, el friccionamiento y el avance mesial, el segundo avance fisiológico mandibular, van a adquirir una nueva posición y así las piezas permanentes van a tomar como guía o parámetro el plano distal de las segundas molares primarias y van a adquirir su posición final en una relación molar clase 1 debido a este escalón mesial. Muy bien, por el contrario, si existe un escalón distal en el cual la posición o los planos distales de las molares, de las segundas molares primarias, son las que van a guiar las permanentes, van a adquirir una posición inversa, entonces la relación molar de las piezas permanentes también va a ser inversa. ¿Ok? Entonces, la tendencia es que ante un escalón distal, la erupción o la relación molar de las segundas molares permanentes va a tender a ser una relación molar clase 2 o un borde a borde. En un escalón distal, la relación de las molares permanentes va a ser un borde a borde o un tete a tete o un cúspide a cúspide o va a ser una clase 2. Si por el contrario las molares primarias, las segundas molares primarias nos tienen preparado un escalón mesial, puede haber una clase 1 o una clase 3, una relación molar clase 1 o una relación clase 3 de las molares permanentes. Y si tenemos un plano terminal recto en las molares primarias, en las molares permanentes vamos a tender a obtener una clase 1, una relación molar clase 1 o una relación borde a borde. ¿De qué va a depender este tipo de situaciones? Va a depender de los escalones que se formen en las molares primarias y va a depender de la migración de las molares, va a depender de un crecimiento diferencial de los maxilares y va a depender de una compensación dentoalveolar. Es decir, supongamos yo tengo un paciente con clase 2, con un escalón distal. Entonces, mi paciente o esta persona, este niño, va a tener una relación molar. Puede ser una relación molar clase 2 o puede ser una relación cúspide a cúspide, borde a borde. ¿Y de qué va a depender que sea una clase 2 o un borde a borde? Va a depender del tipo de escalón, va a depender de que si hay una migración molar, va a depender del crecimiento diferencial de los maxilares. Eso quiere decir que puede hacer que la mandíbula crezca poco y que la maxila crezca más. Entonces va a tender una clase 2, por ejemplo, una relación molar clase 2. Y va a depender de una compensación dentoalveolar. La compensación dentoalveolar es el movimiento dental dentro del alvéolo seguido o determinado por las cúspides dentales.
Ya les voy a explicar un poquito más de ello. La migración molar es el avance o es el movimiento de las piezas dentales dentro del hueso. El crecimiento diferencial de los maxilares es básicamente el potencial de crecimiento que tenga cada hueso, y eso es algo propio de cada paciente, propio de cada persona, es algo intrínseco que está determinado por los genes. Si la mandíbula va a crecer más o va a crecer menos, es exactamente como el tamaño de la nariz. Eso está determinado por los genes. El tamaño de la nariz va a estar determinado por ese potencial de crecimiento que tenga el hueso nasal. Y eso va a ser, y esa información de cuánto va a crecer ese hueso está determinada por la forma y el tamaño del hueso de la nariz de mi papá y de mi mamá. Si ambos padres tienen nariz pequeña, es muy probable que el niño tenga nariz pequeña. Si ambos padres tienen nariz grande, es bien probable que el niño tenga nariz grande. Y si uno tiene nariz grande y el otro tiene nariz pequeña, va a estar determinado por la fuerza de los genes. Es algo así como al azar, algo parecido como el azar, para tratar de explicarlo de una forma sencilla. No es que sea tan al azar, porque toda esa información está en los genes, y no solo los genes de los papás, sino también los genes de los abuelos. Pero en medicina no hay nada determinado al 100%, como en la matemática. Y la compensación dentoalveolar se refiere a este mecanismo, tiene que ver bastante con este mecanismo, se llama mecanismo de cono y embudo. Mecanismo de cono y embudo significa que si un diente superior va a erupcionar en esta posición y un diente inferior en esta, cuando el paciente empieza a morder, las vertientes internas de las crestas o de las cúspides de las piezas superiores e inferiores empiezan a entrar como en un engranaje, y estas cúspides o estas vertientes van orientando la posición de las piezas dentales hasta que ellas queden alineadas totalmente. Si los dientes erupcionan alineados, pues qué bueno, qué suerte, y si no erupcionan alineados, estas mismas vertientes van haciendo que los dientes vayan cambiando de su posición para que ellos mismos puedan adaptarse adecuadamente, como un correcto engranaje. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Chicos. Chicos. No, doctor. Ok, perfecto. Vale, les decía también al principio que los dientes van a erupcionar según una tabla cronológica, según la edad del paciente, pero no quiere decir esto exactamente que si el niño tiene 6 años, va a empezar a erupcionar el incisivo central inferior, por ejemplo, sino que pueden haber factores que retarden o adelanten este tipo de situaciones. Y esas situaciones son las siguientes que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, si yo hago una extracción dental de una pieza primaria, es muy probable que la pieza permanente erupcione antes de tiempo. Algunas veces puede erupcionar 6 meses, 8 meses antes de tiempo. Va a depender de la edad esquelética que tenga el paciente, que tenga el niño. La edad esquelética se refiere a qué tan maduros están los huesos. Va a depender también de la edad dental.
Y esto está relacionado con la forma radicular o la formación radicular. Y eso tiene que ver qué tan rápido se desarrolle la raíz y qué tan rápido se desarrollen las raíces de los dientes permanentes. Y eso es algo que no se logra determinar adecuadamente. Tiene que ver con la velocidad de desenvolvimiento o de desarrollo dental. También otro factor que interviene en la cronología es la estatura y el peso. Los niños más altos y más pesados tienen una aparición de dentición permanente mucho más rápido. En cuanto al género, las niñas generalmente pueden presentar erupciones mucho más tempranas. Es decir, las niñas tienden a desarrollar mucho más rápido en promedio que los varones. Y también la mala oclusión puede afectar, sobre todo los apiñamientos dentales, pueden afectar el periodo o la edad de erupción. Esta erupción se puede ver retardada en pacientes que presentan apiñamiento dental severo o moderado. Los dientes no tienen cómo erupcionar porque no hay espacio suficiente. Entonces, este proceso de erupción se va retardando. Aquí tenemos la secuencia y la cronología de erupción. Tenemos que los incisivos centrales primarios son los primeros en erupcionar. Primarios no, permanentes. Son los primeros en erupcionar y erupcionan a la edad de 6 años, seguidos por los centrales superiores, que son los segundos en erupcionar. Estos erupcionan con 8 años aproximadamente. Le siguen los laterales superiores con 9 años, seguidos por los laterales inferiores con 10 años aproximadamente. Entonces, los primeros 4 en erupcionar son los incisivos. Perdón, yo les estaba hablando de los permanentes, esos son los primarios. Entonces son de meses, estamos hablando de meses. 6 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses. Le siguen la primera molar primaria con 14 meses, seguido de los caninos y las primeras molares primarias, seguido de los caninos y por último las segundas molares primarias, con 24 meses. A los 2 años ya el paciente debe de tener toda su dentición completa. La dentición primaria ya está completa a la edad de los 2 años, 2 años y medio. Tenemos aquí una imagen en la cual vemos que es una mordida, una oclusión infantil, y es una oclusión infantil inadecuada. ¿Qué es lo inadecuado en esta oclusión o en esta mordida? Es que tiene una mordida cruzada anterior. Vemos las características de una dentición infantil. Una de ellas era que todos los dientes superiores deben de estar sobre o enfrente de los dientes inferiores. Vemos espacios generalizados, pero este factor no se cumple. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esta mordida es una mordida adecuada o no es una mordida adecuada, muchacha? Chicos, ¿están presentes? Sí, doctor. Ok. Cuéntenme, ¿es una mordida adecuada o no es una mordida adecuada? No es una mordida adecuada. No es. No.
¿Por qué? Es una mordida borde a borde. ¿A dónde ve usted la mordida borde a borde? En la imagen superior. Ajá, ¿a nivel de qué piezas? Entre superiores. En general, los 4 anterosuperiores. Sí. Ok, ¿alguien que diga lo contrario? ¿Alguien que diga otra cosa? Vale, esta es una mordida adecuada. No es una mordida borde a borde. Borde a borde quiere decir cuando el borde de los dientes superiores ocluye directamente sobre el borde de las piezas inferiores. Aquí logramos ver el incisivo que está por el frente del incisivo inferior. En el central, en el 5.1, vemos también lo mismo. Está por el frente del incisivo inferior. En el 6.1 vemos lo mismo. No se logra ver tan adecuadamente el traslape como en el lado derecho, pero porque esta pieza, el incisivo inferior permanente, el 3.1, recién está erupcionando. Pero aquí lo vemos en esta pantalla, está por el frente, miren, está al frente del permanente. Y aquí, de igual manera, está por el frente del lateral. Entonces, no es es una mordida adecuada. Vale, aquí vamos viendo una diferencia con este tipo de dentición. Yo quería mostrarles esta imagen en la cual vemos la inclinación, la inclinación de los incisivos superiores permanentes, la cual es una inclinación inadecuada, pero la traje de manera de ejemplo para que ustedes vean la diferencia entre la inclinación de las piezas permanentes con la inclinación de las piezas primarias. Las piezas primarias erupcionan totalmente perpendicular al plano oclusal. Miren la diferencia entre estas piezas, la inclinación de estas piezas y la inclinación de estas piezas, de estos incisivos. ¿Logran ver la diferencia? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Vemos aquí en esta oclusión, en esta imagen, una mordida cruzada lateral. Miren aquí. Esto hace también una mordida inadecuada. No es correcto eso. Bueno, chicos, yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor. Todo bien, gracias. Vale, pues muchachos. Nos vemos entonces el próximo martes, ¿ok? Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Cuídense, pasen buen día. Gracias, doctor. Chao.